Bienvenidas un día más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y estoy muy feliz de que estéis aquí otro día más conmigo. Y he estado pensando mucho en el episodio de hoy y en empezar una especie de serie porque realmente soy consciente de que es un episodio que se podría alargar muchísimo y que quiero que lo vayamos haciendo en dosis porque a veces creo que abruma mucho y que muchas veces de un podcast nos llevamos un mensaje, nos llevamos algo que nos ha calado mucho, pero cuando hay muchísima información, que me pasa a veces cuando escucho otros podcasts, me voy con todo y con nada al final. Entonces he decidido compartimentar el tema de hoy, que creo que es un tema súper amplio, pero a la vez muy personal y que creo que para mí ha sido lo que me ha cambiado la vida realmente. Y ha sido básicamente empezar a decirme la verdad sobre ciertas cosas que en el fondo muchas o todas sabemos, pero no nos permitimos verla porque nos da mucho miedo. Y ahí es donde está el problema que solemos tener. Y ahí es donde está el obstáculo, ahí es donde está el bloqueo, ahí es donde nos paralizamos. Y es ante algo que nosotras sabemos que es cierto, nosotras sabemos muchas cosas. Y ya te digo que ya puedes parar este podcast si te quieres quedar donde estás ahora, si no estás preparada para asumir ciertos riesgos, si no estás preparada para ser una nueva versión de ti, puedes pararlo ya. Pero ahora vamos a empezar una serie de verdades duras que sé sobre la vida y que he tenido que aprender. Y lo primero que me ha pasado por la cabeza al pensar en este tema es, ¿y tú qué sabrás? Que tienes 26 años y la vida tampoco te ha enseñado tantas cosas, ¿no? ¿Qué son esas verdades que puedes saber tú? ¿Y por qué no las vas a contar tú y no una persona más mayor? Y esto es, si me conoces y ya llevas tiempo aquí, sé que no habrás pensado esto, pero si eres nueva aquí y lo primero que me oyes decir a mí es te voy a contar verdades duras sobre la vida, como si tuviera yo 120 años, puede ser que estés escéptica. Me parece súper legítimo. Os voy a poner un poco en contexto en este primer episodio sobre las verdades de la vida por Claudia Fontanals y por qué os las quiero contar yo y por qué me parece legítimo de hecho que las cuente yo. No soy para nada embustera, no siento para nada el síndrome del impostor. No, son cosas que yo firmemente creo y que yo sé. ¿Y por qué yo y no una persona más mayor y por qué yo no o alguien con más experiencia? Pues por lo mismo, y es algo en lo que yo pienso mucho, que me dedico a esto. Hay personas con más o con menos curiosidad, capacidad de introspección, con más o con menos ganas de autoconocerse, con más o con menos ganas de entender por qué le pasa lo que le pasa, y es todo súper legítimo. Lo que sí que es verdad es que hay ciertas personas, y yo me incluyo en ese campo, y esto con prácticamente todo el mundo que conozco que ha estudiado psicología hemos coincidido, y es que tú, en el momento en el que decides empezar a estudiar psicología, coaching, algo relacionado con la mente, es porque te interesa para ti primero. A ti te dicen a los 18, estudia algo que te guste, y es porque te interesa. Si a mí me da exactamente igual lo que ocurre por mi mente, no voy a empezar a estudiar psicología. Si yo no tengo algo que solucionar, muchas veces, no voy a empezar esa formación en los traumas. Y no digo que todos los médicos se hayan caído de un quinto piso. Sí que es verdad que yo creo que muchas veces tienes que tener esa motivación. ¿Tú por qué me escuchas? ¿Porque quieres ser mejor? ¿Porque quieres dejar de estar donde estás? Porque igual hay una versión de ti que sabes que puede existir y que ahora mismo no tiene todo su potencial, pero tú sabes que hay ahí algo. Si no supieras que hay nada, estarías escuchando otra cosa, estarías viendo un documental de National Geographic sobre la caza del ñu, es que estarías haciendo otra cosa. Y yo empecé esto por mi propio sufrimiento, porque yo estuve mucho tiempo preguntándome qué me pasa, qué me falta, por qué lo vivo todo así de mal, por qué me lo tomo todo tan a personal, por qué sufro tanto. Yo sufría muchísimo, yo siempre he sido una persona muy sufridora, muy sufridora. Obviamente tiene parte de mi educación, cultura, entorno, etcétera, pero llega un punto en el que nos hacemos adultos y decimos, vale, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Y fue lo que me impulsó a mí a moverme al tema del coaching y a aprender todo lo que aprendo y a leer absolutamente todo lo que leo, a escuchar todo lo que escucho. Y en mí hay muchísimo conocimiento. No por experiencia de vida, pero sí porque me he esforzado mucho para adquirirlo, para que me ayude, porque yo estaba buscando ayuda para mí. Y cuando vi lo mucho que me ayudaba a mí, decidí compartirlo con vosotras, porque me parece maravilloso. Porque si yo descubro la cura para algo, lo primero que voy a hacer va a ser llamar a cualquier medio de comunicación a que lo publique. Pues lo mismo estoy haciendo yo ahora. Porque yo he encontrado muchas curas. Yo siento que he encontrado muchas vacunas para mí. Y estas vacunas me han ayudado muchísimo. Y estoy aquí para irlas administrando para vosotras, para iros dando esos pequeños antídotos, para iros dando esas píldoras de
felicidad, de realidad, de conexión, de lo que lo queráis llamar. Pero para eso estoy yo aquí. Y sé que se está haciendo un poco larga esta introducción, pero es que quiero que lo entendáis. Y son verdades que yo he aprendido y que a mí me han ayudado a desarrollarme mejor en este mundo, a relacionarme mejor con los demás, a relacionarme mejor conmigo y con mi entorno. Y no son verdades que la vida me haya enseñado a golpes. Son verdades que yo he descubierto y que me he dado cuenta de que me estaban afectando. Y no porque me haya caído 20 veces con la misma piedra y os diga, esta es la piedra, sino porque yo me veía rodeada de muchas piedras, no sabía por dónde avanzar en el camino y he tenido que ir mirando piedra por piedra. Y así ha sido como yo he conseguido y estoy consiguiendo y sigo en ello el camino del autoconocimiento y el autodesarrollo y el amor propio y todo lo que os predico. Entonces quiero empezar con estas verdades que yo he descubierto sobre la vida. Y ninguna es, ya os pongo en contexto, ninguna es nada del otro mundo, ninguna es nada que no sepamos, ninguna es nada que no haya podido haber dentro de ti, pero sí que igual es una verdad a la que no estás mirando, o a la que estás haciendo caso omiso, o a la que ahora mismo no te va muy bien escuchar, pero para eso estamos aquí. Y vamos a empezar con la primera verdad, que es: nadie va a venir a salvarte. Y eso es algo que le he escuchado también varias veces a Mel Robbins, que está en muchísimos libros y que creo que es lo primero para tomar acción. Y que fue lo primero que me sirvió a mí, porque lo que me hizo fue dejar de ser la víctima de mi cuento. Yo durante mucho tiempo fui muy victimista conmigo mismo. Y es algo que hacemos muchas y muchos y de manera prácticamente inconsciente, pero es un método para refugiarnos. Si yo me sigo refugiando en mí, en el ya vendrá otra persona, es que yo no soy capaz, es que yo no voy a poder, es que hay pobre de mí. Si yo sigo en ese discurso conmigo, no voy a ir a ningún lado, porque nadie va a venir a buscarte. Y es el paso para mí más importante y el mayor que yo he hecho para hacerme adulta. Que tú pasas de ser niña a ser adulta. Y en el mundo de hoy, a mí me da la sensación de que ese paso cuesta más de dar que nunca. Porque solemos estar muy sobreprotegidos, porque tenemos al alcance muchísima información, porque no es como antes, que tú cogías de la que te podías, te ibas de casa, te casabas enseguida y te ibas de casa. Antes las pautas estaban mucho más marcadas, ¿no? Ahora de repente todo se está retrasando más y eso yo creo que muchas veces nos cuesta al hacernos adultos. Nuestra independencia económica también es cada vez más tardía, cada vez te cuesta más irte de casa, cada vez somos más niños más tiempo. Y entonces se nos va fusionando con el momento de hacernos adultos. Yo tengo que hacerme adulta, yo tengo que dar este paso, pero me está costando. Y no me refiero a que tengas que hacerlo con 20 años, con 18, con 25, con 33, me da igual. A veces me escribís, y si tengo 50 años, o si tengo 40 años, o 35, y te estoy escuchando, ¿también sirve? Por supuesto que sirve. Pero es que si hay gente que a día de hoy se está muriendo y no ha dado este paso a ser adulto. Porque seguía en la residencia o en su casa diciéndole a su mujer lo pobrecito que era él o lo pobrecita que era ella, y que nadie le venía a ver, y que él era un desgraciado, o que ella era una desgraciada. Hay gente que realmente ha vivido toda su vida sin saber esta verdad. Entonces, lo primero es: nadie va a venir a salvarte. Es una mierda escucharlo, no nos gusta nada escucharlo, no nos interesa para nada. Y la verdad es que lo más fácil y el papel más simple que podemos tener en esta vida es que me lo hagan los demás. Es ya vendrá esa otra persona, ay, ya me lo arreglará alguien. Y al final, todo esto lo único que nos hace es entrar en un diálogo con nosotras mismas de yo no puedo. Lo único que me digo cada vez que me hago la víctima, por mucho que me sea reconfortante a corto plazo, que es algo que hemos hablado en 1000 episodios, de esto a mí me da gustito a corto plazo, vale, pero a largo, no. A largo no te hace ningún bien, ya te lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo yo ahí en el victimismo. En el victimismo a corto plazo de, ay, ya lo harán los demás, da igual, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. Pero es que hasta que tú no asumas que no es que sea tu culpa, porque esto también es algo muy de niño. ¡Ay, es culpa suya! No, es culpa del otro. Aquí no es culpa de nadie, es responsabilidad tuya. Y tu responsabilidad es hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Y tu responsabilidad es decir lo que tú crees que tienes que decir. Y tu responsabilidad es comportarte de la manera que tú crees correcta. No de hacerlo como me ha dicho fulanito porque así me puedo escudar en lo que dijo fulanito. O no hacer lo que me dijeron mis padres porque, claro, vosotras sabéis la cantidad de personas que he oído yo con la historia misma que la mía de yo he ido por la senda que esperaban los demás de mí. Pero es que eso no es culpa de los demás. Eso no es cosa de los demás. Eso no es su responsabilidad. Esto es tu responsabilidad. Que los demás, tú creas que hayan proyectado una senda sobre ti, puede ocurrir. Que los demás la hayan proyectado, puede ser. Que tú la sigas, eso es tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que yo siguiendo esa senda y lamentándome y diciendo es que es todo culpa del otro, porque claro, porque ellos me han dicho, porque yo no quería, pero bueno.
ahí no hay crecimiento, ahí no hay evolución y ahí nunca te conocerás a ti misma. Porque si yo estoy siempre esperando a que vengan los demás y yo sigo en ese papel de víctima, lo único que voy a conseguir es generar una persona que va al son de los demás, que ni siquiera se conoce, que ni siquiera sabe lo que quiere, que vive una vida absolutamente superficial. Como una ramita que va por el río siempre de manera superficial y que no es capaz de ver lo que hay debajo, que no es capaz de ver lo que la sostiene, qué es ese agua que hay debajo, hay peces, hay rocas. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Hay un montón de vida ahí debajo. Literalmente, debajo de la superficie de la capa en la que estás viviendo, debajo de ese los demás, debajo de ese lo que los demás esperan, debajo de ese la opinión de los demás, hay vida. Y está tu vida detrás de eso, justo detrás, justo debajo. Porque es que la realidad es que nadie va a venir a decirte lo que tienes que hacer. No va a bajar Dios a decirte cuál es tu camino correcto. No va a venir nadie a darte una palmadita en la espalda cuando fracases porque hacías lo que tú querías hacer. Porque ahí tienes que estar tú. El sueño que tenemos cuando nosotras nos repetimos eso de ya será otra persona, ya vendrá alguien, ya llegará el momento. La utopía de eso es literalmente que baje la vida, que baje Dios y te diga, esta es tu senda, hija mía. Por aquí. Y por supuesto, y esto ya lo habíamos dicho en otro episodio, eso es algo que todos queremos. Ojalá pasara eso, ojalá bajara Dios y me dijera, por aquí, reina. Pero es que eso no va a pasar. Y me da la sensación de que cuanto más avanza la humanidad, más retrasamos eso. Más sobreprotegidas estamos. Más nos cuesta salir de ese me van a venir a salvar. Porque siempre ha venido alguien a salvarnos. Pero es que si viene otra persona a salvarte, te salvará como esa persona cree que tienes que ser salvada. Te volverá a colocar en el sitio donde cree que tienes que estar. Y esto es algo que yo siempre he pensado. Y ahora os voy a hacer un paréntesis porque es algo que yo siempre he pensado cada vez que salvo un animal. Yo que voy bastante por la montaña, a veces me encuentro escarabajos en el suelo o algún animal así un poco más grande, de eso que dices, lo van a pisar. Las hormigas no las veo, pero un animal así un poco más grande sí que lo veo. Y lo suelo mover de sitio. Y lo vuelvo a poner pues entre los matojos. Y pienso, ay, imagínate que estaba yendo a otro sitio. Imagínate que el escarabajo quería correr ese riesgo. Imagínate que el escarabajo quería estar cruzando por ahí, por donde iban a pasar las bicis, por algo. Sé que puede parecer completamente absurdo, pero es una metáfora muy válida con lo que estoy explicando. Y es que si alguien va a venir a salvarte, nunca te va a dejar en el sitio en el que tú quieres estar. Te van a dejar en el sitio donde ellos creen que quieres estar. Y entonces vamos a seguir alimentando esa rueda de, porque claro, porque hago lo que me dicen los demás, y siempre estoy en los demás, en los demás, en los demás, en los demás. Y mi papel de víctima refuerza esto. Y ahora vemos el círculo vicioso de esta primera realidad. Que si yo no la veo, que si yo no puedo romper este círculo en el que espero que me vengan a salvar y cuando me vienen a salvar me colocan en otro sitio, entonces estoy constantemente viviendo a merced de lo que quieren los demás de mí, soy una pobre víctima de lo que los demás esperan de mí y entonces vuelvo a esperar a que me vengan a salvar y me vuelven a colocar en el sitio donde ellos quieren y yo sigo ahí en mi papel de víctima. Y no sabéis cuánto tiempo yo, por ejemplo, me estuve retroalimentando en esto. No sabéis cuánto. No soy ni consciente realmente. Y sé que muchas de vosotras estáis ahí. En algún aspecto de vuestra vida, no sé si el profesional, el personal, con vosotras mismas, con vuestras amigas, con lo que sea. Pero hay una pata de tu vida, o tu vida en general, que la estás dejando a merced de eso, de lo que los demás quieran, de que los demás me vengan a salvar con esa utopía de, bueno, da igual, como yo tampoco lo tengo claro, que los demás decidan por mí, bueno, pues ya Dios dirá, ya la vida dirá. No, di tú. ¿No lo sabes? Esfuérzate por saber. Vendremos con la segunda verdad que va sobre esto. Entonces, la primera, y la vuelvo a recordar, es nadie va a venir a salvarte. Y te lo vuelvo a repetir, nadie va a venir a salvarte. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Y habrá días en los que va a ser muy duro. Pero lo que más duro es aún es llegar al final de tu vida, como veíamos en el episodio anterior, y arrepentirte de haber vivido una vida que era la que querían los demás y no la que querías tú. Eso es lo que verdaderamente da pena. Eso es lo que verdaderamente es ser una víctima. Y a mí sí que me provoca tristeza cuando veo a alguien que le pasa eso. Sí que te veo como una víctima, pero es que tú te has puesto en ese papel. Muy bien, Claudia, esta es la primera verdad. Nadie va a venir a salvarnos. Lo asumo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ser consciente de en qué partes estás tú esperando que alguien venga a salvarte. En qué patas de tu vida, en qué aspectos de tu vida, en qué momentos lo estás tú dejando al azar, a la vida, estás esperando que venga alguien a salvarte, a reconfortarte, a darte ese golpecito en la espalda. ¿En qué aspectos de tu vida estás haciendo tú eso? Cuando los detectes, piensa qué es lo que querrías que pasara. Que seas tú la persona que escoge y no que te escogen a ti. Y para eso tengo que dejar de esperar a que alguien venga a salvarme. Porque si yo espero que alguien venga a salvarme, estoy a merced de esa persona, estoy en sus manos, estoy a su destino, me pone en el sitio que yo pongo al escarabajo. Pero no te dejes.
pero no hagas eso, pero no te esperes a que la vida te lo traiga, si es que no estamos aquí para que la vida nos venga a traer cosas, si es que esto no son los angelitos. Perdón, hago un paréntesis porque creo que algunas lo sabéis, pero no todo el mundo, y es los angelitos, es lo que yo celebro el día 24 en lugar del Papá Noel o cualquier cosa parecida. Se lo inventó mi abuela y es simplemente que te tiran regalos del cielo. Entonces, caen regalos del cielo, literalmente. Nosotros cantamos a un Belén y caen regalos del cielo. Es una maravilla de tradición que estoy haciendo pública ahora. Si alguien la quiere utilizar, me parecería maravilloso. Es darle vida a mi abuela de nuevo. Y así es como lo celebro yo. Entonces, a veces cuando digo, no es que te lo traigan los angelitos, es literalmente que no caiga del cielo. O sea, no podemos esperar que la vida nos la traigan los angelitos. No podemos esperar que nos caiga todo del cielo. Y no es más romántico y no es mejor porque me caiga del cielo. Al revés, me está limitando, me está haciendo ser la víctima y me está impidiendo aprender y crecer. Está muy romantizado esa mierda. Está muy romantizado eso y es un desastre. Y es literalmente lo peor que nos puede pasar. Es la inacción, es el victimismo. Y lo único que tenemos que hacer nosotras es salir de ahí. Primero, me doy cuenta. Segundo, veo qué es lo que yo quiero, escojo entre lo que yo quiero, me creo opciones, me vuelvo yo tronista, no pretendiente, me vuelvo tronista. Quien lo entienda, lo entiende. Me vuelvo tronista de mis opciones. Y tercero, empiezo a hacer cosas. ¿Cómo salgo del victimismo? Con la acción. Empiezo a moverme, empiezo a mover el culo, literalmente, no hay otra. Porque nadie va a venir a salvarte. Y la única manera, ¿cuál es? Aprender tú a ponerte delante del mundo, aprender tú a exponerte, aprender tú cuál es tu momento de entrar en escena. ¿Y cómo se aprende eso? Ensayando. ¿Cómo se ensaya? Haciendo. Y esa es la primera verdad. Nadie va a venir a salvarte. Pero aquí tienes 3 herramientas y todo lo que hemos hablado para recordarte que no hace falta que nadie venga a salvarte, que ese no es el camino, que eso está muy romantizado pero no hace ninguna falta y que nosotros somos más que suficientes para escoger nuestro destino, para decidir por dónde vamos y no necesitamos esperar a Papá Noel, a Santa Claus o a los angelitos para que nos tiren o nos pongan a alguien en un supermercado. Porque nosotras somos creadoras y generadoras de opciones para nosotras mismas. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si te han enviado este episodio, que a veces me lo decís, oye, me han enviado un episodio tuyo, que sepas que la persona que te lo ha enviado te quiere, que la persona que te lo ha enviado quiere que crezcas, te desea todo lo mejor, quiere que seas mejor y quiere hacerte mejor porque ella se está sintiendo mejor. Así que enviarse estos episodios para mí son un regalo. Y gracias, te tengo que dar las gracias por haber pasado estos minutos conmigo y no haciendo otra cosa, porque al final estás invirtiendo en ti. Y es una decisión que yo admiro muchísimo y que me parece muy valiente y que para mí es un regalo estar aquí otro día más, que os deseo absolutamente todo lo mejor, una muy feliz semana y os mando un beso fuertísimo. ¡Mua!